Gracias, pastor. Bien, hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús. Un bendecido sábado para cada uno. Amén. En esta hermosa mañana de Sábado Santo, mis hermanos, vamos a reflexionar en un pasaje, en unos pasajes de la palabra de nuestro Dios. Y el título de nuestra reflexión en esta mañana es Fortalecer a su líder. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros, como miembros de iglesia, como asociados de algún departamento, o incluso como ancianos, tenemos, ¿verdad?, un líder. Y a ese líder nosotros estamos llamados a fortalecer, ¿verdad? Ya que nuestro enfoque durante estos días, ¿verdad?, va a ser acerca del escudero, ¿verdad? Un, una parte muy importante de un soldado era su escudero, ¿verdad? Lo sabemos. Y voy a invitarles, mis hermanos, a que busquen en sus Biblias, en el libro de Filipenses, en su capítulo 2, en su versículo 25. Espero que ya lo tengan. Dice Filipenses 2:25, dice, tuve por necesario, nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Miren que el apóstol Pablo fue un hombre muy consagrado, muy entregado a Dios. Y el apóstol Pablo tenía un compañero de milicia, dice aquí el texto. Esa milicia no era el ejército militar, vamos a decirlo así. Era la milicia de nuestro Señor Jesucristo. Epafrodito era un hombre que fue el compañero de batalla del apóstol Pablo. Fue su mano derecha, aquel hombre que estuvo ahí para apoyarlo, para fortalecerlo, para estar con él, ¿verdad? Cuando él lo necesitaba. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo manda a este hombre llamado Epafrodito que él lo considera como su colaborador. Miren, esto es interesante porque nosotros debemos ser esos colaboradores de nuestros líderes, ¿verdad? Nosotros debemos ser esos compañeros de milicia de nuestro líder espiritual. Si hablamos a nivel de distrito como ancianos, nuestro líder espiritual sería nuestro pastor de distrito. Si hablamos como asociados, nuestro líder espiritual podría ser nuestro director del departamento en el que nosotros estemos desempeñando. Y si hablamos como miembros de iglesia, nuestro líder espiritual podría ser nuestro anciano de iglesia. Así que todos de alguna manera, mis queridos hermanos, estamos llamados a ser esos compañeros de milicia, esos colaboradores, esos escuderos, ¿verdad? Porque ahora el apóstol Pablo manda a Epafrodito a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y le dice que ahí va mi colaborador. Él es un mensajero y ministrador de mis necesidades. Miren que este hombre fue una persona que estuvo ayudando al apóstol Pablo. Muchas veces se nos olvida que nuestros líderes, nuestros pastores, tienen necesidades, ¿verdad? Creemos que porque son pastores, que porque son líderes, es el anciano de iglesia, es el pastor, pues él tiene que ser todo el tiempo, ¿verdad? Fuerte. Sin embargo, también, pues todos somos seres humanos y tenemos debilidades, tenemos luchas. Y nosotros, como escuderos, nuestro trabajo es ayudarlos en las necesidades espirituales, ¿verdad? Ayudarlos en esas necesidades. Entonces, mis queridos hermanos, uno de los primeros deberes de un escudero consiste en ser una fuente de fortaleza para su líder. Ese es uno de los deberes. Usted y yo, como escuderos de nuestros líderes, estamos llamados a ser esa fuente de fortaleza. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Esto solamente lo podemos lograr si nosotros, como escuderos, nos fortalecemos continuamente en el Espíritu Santo y estamos firmes en el Señor mismo. Usted y yo, mis hermanos, estamos llamados a tener una relación íntima y personal con nuestro Dios, ¿verdad? No esperar, ¿verdad?, a que alguien más lo haga por nosotros, porque eso es imposible de hacer y jamás va a suceder. La relación con Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo debe ser algo muy personal de usted y yo.
Así que para ser esos buenos escuderos, mis hermanos, debemos tener esa firme comunión con nuestro Dios. Y como consecuencia, mis hermanos, de esta fortaleza interna, la presencia de Dios se va a manifestar en nosotros y va a producir una actitud de fe y de paz en nosotros. Para el líder espiritual, mis hermanos, para nuestros líderes, es un gran alivio saber que no tiene que cargar con su ayudante en ningún sentido, ni físico, ni mental, ni espiritual. El apóstol Pablo, ¿verdad?, tuvo grandes colaboradores que no fueron una carga para él, más bien fueron una ayuda. ¿Se recuerdan ustedes el relato de Primera de Samuel, capítulo 17 de David y Goliat? Ahí vemos el relato que Goliat, ¿verdad?, llevaba a su escudero. Y Goliat, mis queridos hermanos, no, el escudero no era una carga para Goliat, el escudero tenía un propósito de proteger al soldado, ¿verdad? Proteger a su soldado, porque ese era su trabajo. Sin embargo, pues ahí el propósito de Dios era, ¿verdad?, que este hombre fuera muerto porque era de los enemigos de Dios. Pero lo que yo quiero es que tomemos el ejemplo de su escudero. Su escudero nunca fue una carga para él, como también nosotros no debemos ser una carga para nuestros líderes. Muchas veces, ¿verdad? Nos pasamos lamentando, nos pasamos diciendo, ¿verdad?, que necesitamos esto y que necesitamos lo otro, y no estoy diciendo que esté mal. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que usted y yo no vayamos a tener necesidades o que el líder al que nosotros servimos nunca nos vaya a brindar ese apoyo espiritual, esa ayuda espiritual. Por supuesto que no, porque como todo creyente, usted y yo tenemos necesidades. Y lo más probable es que en algún momento recibamos ese apoyo espiritual del ministerio, de nuestro líder, puede ser de nuestro pastor, de nuestro primer anciano, de nuestro director, porque somos seres humanos. Sin embargo, mis queridos hermanos, nuestro enfoque como escuderos es hacer esa ayuda. Claro que en algún momento también nosotros, como también nuestro líder, va a necesitar esa ayuda espiritual. Va a necesitar, mis hermanos, que nosotros también lo ministremos o que Él nos ministre a nosotros. Pero en lo que se refiere, mis hermanos, a su relación e interacción con su líder, nuestra primer meta como escudero debe ser asistirlo, dándole el descanso mental y corporal que tanto necesita. Eso es algo que a veces nosotros no consideramos, ¿verdad? O que no tomamos en cuenta. Esto, mis hermanos, lo debemos hacer demostrando que nuestra fe es fuerte y activa. Y eso es algo muy importante y en última instancia debe proceder de nuestra propia relación personal con Dios. Esa fortaleza, esa fe fuerte y activa debe, mis hermanos, proceder de nuestro Dios, solamente de una relación íntima y personal con Dios. Ahora, para ser un escudero eficiente, debemos desarrollar un espíritu de escudero. Y hoy vamos a ver cuatro cosas que usted y yo podemos hacer para mantenernos fuertes en el Señor, para ser esos escuderos que nuestros líderes necesitan, para hacer, ¿verdad?, esa ayuda que nuestros líderes necesitan. En primer lugar, mis hermanos, debemos mantenernos llenos de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Dice Proverbios, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando nuestro Dios. ¿Y a quién está hablando? Nos está hablando a nosotros. El versículo dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Cuáles son las palabras de Dios? La Santa Biblia. Esa es su palabra. Que no se aparten de tus ojos, dice, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Es triste ver hoy, mis hermanos, a muchos, muchas veces nosotros como ancianos, como líderes, como miembros de iglesia, estar con hambre de la palabra de Dios. Es triste muchas veces como ancianos, como predicadores, pararnos, ¿verdad?, enfrente, en el púlpito, ¿verdad? Y darnos a conocer que estamos vacíos de la palabra de Dios. Y dar a entender que no estamos llenos de la palabra de Dios, que estamos desnutridos espiritualmente. Así que la primer
cosa que como escuderos debemos hacer es mantenernos llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario. No podemos pasar ni un momento, ni un solo día sin alimentarnos de la palabra de Dios, porque eso, dice el Proverbios, vida, es vida para nosotros, vida espiritual y sanidad y medicina para todo su cuerpo. Miren qué interesante. Así que la primera cosa que como escuderos, la primera cosa para desarrollar un espíritu de escudero es mantenernos llenos de la palabra de Dios. La segunda cosa es edificarnos en fe a base de orar en el Espíritu Santo. Es interesante que usted y yo de manera personal desarrollemos una fe en nuestro Dios. Fortalezcamos esa fe en Dios, porque la fe de nuestro hermano, la fe del anciano, la fe del pastor, nos va a ayudar en cierto sentido que la oración intercesora también tiene poder, pero no nos va a ayudar en un momento de prueba o lucha cuando estemos solos. No nos va a ayudar para perseverar hasta el fin, como dice la palabra de Dios. Así que de una manera muy personal, usted y yo debemos fortalecer nuestra fe. ¿A base de qué? A base de orar pidiendo la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice Judas, y esto lo confirma el libro de Judas en su capítulo 1, versículo 20. El texto dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿De qué manera dice? Orando en el Espíritu Santo. Miren que cada mañana, mis hermanos, nuestro deber, nuestra primera tarea debe ser esto, fortalecer nuestra fe. Usted y yo, como escuderos de nuestros líderes, estamos llamados a cultivar una fe sólida, una fe que no tambalee, mis queridos hermanos, una fe que ante los problemas, ante las luchas, ante las pruebas, no tambalee. Y de esa manera vamos a mantenernos firmes y fieles. Pero no vamos a poder fortalecer una fe si solamente oramos cuando vamos a ingerir los alimentos, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de grandes personajes como Daniel, que oraba 3 veces al día. Pero yo no creo que la oración de Daniel las 3 veces hayan sido cuando él iba a ingerir los alimentos. Obviamente no, mis hermanos, esa oración de Daniel eran momentos especiales en los que él apartaba ese momento para fortalecer su fe en Dios, para pedir la unción del Espíritu Santo. La tercera cosa que debemos hacer para fortalecer, para desarrollar un espíritu de escudero es buscar la fortaleza en el gozo del Señor. Y esto es algo muy interesante. Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice que luego les dijo, id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. Y aquí viene algo muy interesante. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es triste, mis hermanos, ver a cristianos, a personas, a adventistas que le han entregado su vida al Señor y vivir una vida amargada, vivir una vida triste. Es lamentable, mis hermanos, llegar los sábados a la iglesia y ver, ¿verdad? A hermanos, ver a nuestros líderes, incluso nosotros como líderes somos los primeros en ir eh, con una cara que pareciera que no somos felices en ese lugar. Como cristianos, mis hermanos, como adventistas, usted y yo debemos ser las personas más felices del mundo. Aunque tengamos luchas, aunque tengamos problemas, la fortaleza, nuestra fortaleza debe ser en el gozo del Señor. En el antiguo tiempo dice el comentario bíblico adventista de este versículo de Nehemías 8:10 que muchas personas creían que el ser judío, el ser del pueblo de Israel, era ser así de una manera seca, de una manera tosca, triste, ¿verdad? Muchas veces creemos que el cristianismo es así, todo el tiempo debo estar formal, todo el tiempo. No estoy diciendo que sea malo eso, sino que debemos reflejar ese gozo, mis queridos hermanos. Sin embargo, habían fiestas en el antiguo Israel, fiestas de gozo donde alababan el nombre de Dios, donde demostraban esa felicidad. Usted y yo como escuderos estamos llamados a fortalecernos en el gozo del Señor. Vaya hoy a la iglesia, pero vaya sonriendo, vaya feliz, ¿verdad?
Vaya demostrando el gozo de que usted está feliz de llegar a este santo sábado, a este descanso después de la semana laboral, después de todos los afanes, de todas las preocupaciones de la semana. Hoy podemos descansar de todo eso. Y es por eso que debemos ir felices, debemos ir dando una sonrisa, mis hermanos, porque debemos mostrar el gozo, que las personas vean el gozo que se siente estar sirviendo a nuestro Dios. Porque muchas veces llegamos a la iglesia tristes y ahora las personas nos ven y dicen, yo para ir así de triste mejor sigo aquí, ¿verdad? Feliz en el mundial, ¿verdad? Como decimos a veces. No, mis hermanos, debemos mostrar ese gozo. Como escuderos, estamos llamados, ¿verdad? A fortalecernos en el gozo del Señor. Y la cuarta cosa, la última que debemos hacer para desarrollar un espíritu de escudero es algo indispensable, mis hermanos, mantener una relación personal e íntima con Dios. No hay otra manera, mis hermanos, de desarrollar un espíritu de escudero que su relación debe ser personal e íntima con Dios. ¿Verdad? No muchas veces dependemos de nuestros líderes, ¿verdad? De nuestros pastores. Y no digo que esté mal pedirles ayuda en algún momento, que nos ayuden, ¿verdad? En alguna necesidad que tengamos, tanto física como espiritual, en algún problema que estemos pasando. Eso es indispensable, porque como pueblo de Dios debemos también orar unos por los otros, la palabra de Dios lo dice. Pero nuestra relación, mis hermanos, principal, debemos mantenerla con Dios. Y esto, mis hermanos, voy a terminar con un texto bien conocido que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Ustedes lo conocen. Y miren que el que toma la iniciativa de tener esa relación íntima y personal con nosotros es Dios. Por eso Apocalipsis 3:20 es un llamado, no para las personas que están allá afuera, es un llamado para la iglesia, es un llamado para nosotros, para usted y yo que llevamos años siendo adventistas, para usted y yo que llevamos años asistiendo a la iglesia los sábados, los domingos, los miércoles, los viernes. Para nosotros es ese llamado, a mantener esa relación personal e íntima con Dios. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a donde dice, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El propósito de Dios, mis hermanos, de cenar con nosotros, de entrar con nosotros, y de cenar con nosotros y de estar con nosotros es porque el primer interesado en mantener una relación con los seres humanos es nuestro Dios. Cuando Adán y Eva, recordamos el relato de Génesis, pecaron, ¿quién fue el que llegó a buscarlos? Fue Dios. Porque Él es el primer interesado, mis hermanos, en mantener una relación personal e íntima con Dios. Queridos hermanos, el llamado de Apocalipsis 3:20 es para nosotros. Jesús está a la puerta, está llamando. Podemos estar muchas veces años en la iglesia, podemos estar incluso predicando, podemos estar de una manera activa, pero muchas veces sin nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Podemos llevar ya años siendo adventistas, asistiendo a la iglesia, pero seguimos con nuestro Señor Jesucristo tocando a la puerta de nuestros corazones. Y Él sigue tocando, Él sigue llamando, esperando que en algún momento nosotros tengamos esa relación íntima y personal con Dios. Y no solo la tengamos por unos días, por 40 madrugadas, por una semana, sino que mantengamos esa relación hasta el último día de nuestra vida o hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. El propósito, mis hermanos, de un escudero es desarrollar estas cuatro cosas. ¿Qué cosas dijimos? En primer lugar, mantenernos llenos de la palabra de Dios. Es imperdonable ver a un escudero desnutrido espiritualmente. Es imperdonable ver a un escudero que no esté lleno, que esté con hambre de la palabra, que esté vacío de la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Número 2, edificarse en fe, a base de orar en el Espíritu Santo. Es indispensable. Número 3, dijimos buscar su fortaleza en el gozo del Señor. Seamos felices, mis hermanos. Demostremos el gozo de nuestro Señor, el gozo de servir a nuestro Dios. Y número 4, mantener una relación personal e íntima con Dios. 4 cosas que debemos hacer, mis hermanos, para desarrollar un espíritu de escudero.
Que hoy, mis hermanos, nos comprometamos a constituir una fuerza para nuestro líder, que seamos ese escudero, que seamos ese apoyo y que no seamos una carga más para nuestros líderes. Cuando estemos pasando por desafíos en la vida y no nos sintamos fuertes en absoluto, recordemos que es en Dios en quien debemos buscar fortaleza y guía, porque somos seres humanos y en algún momento vamos a tener desánimo, vamos a tener altos y bajas, porque estamos en esta batalla, en esta lucha, pero recordemos que en Dios debemos buscar fortaleza y guía, que cada día, mis hermanos, nos propongamos sacar fuerzas de Dios, que es totalmente suficiente para todos, y no del hombre al cual Dios nos ha llamado a ser su escudero, a ser su apoyo. Recordemos, mis hermanos, que nuestra dependencia principal debe ser solamente de nuestro Dios. Seamos Amén. miembros de iglesia, seamos asociados de algún departamento, seamos directores de algún departamento, seamos ancianos de iglesia, incluso como pastores, nuestra relación personal depende principalmente de Dios. Y luego pues están nuestros líderes, ¿verdad? A los que nosotros debemos ser ese apoyo y a los que en algún momento también ellos nos van a ministrar a nosotros. Así que recordemos, mis hermanos, debemos ser esa fortaleza para nuestro líder, como aquel escudero del soldado, apoyarlo, como Epafrodito, el hermano y colaborador y compañero de milicia del apóstol Pablo, compañero de lucha, de batalla del apóstol Pablo. Que Dios los bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos, y que Dios bendiga su santa palabra.